recibirnos de nueva cuenta ya sábado 17. Primero que nada, una felicitación adelantada, feliz Día del Padre. Gracias Rodrigo, ustedes. Y ahora preguntarle, pues si bien ya hablamos de cómo se enganchan los jóvenes, los adolescentes en las redes sociales y cómo se afecta la parte de los padres a los hijos, creo que falta abordar un tema, la importancia de la familia en la actualidad. Buenas tardes, abogado. Rodrigo, tú y tus preguntas, otra vez, capciosas. Nuevamente, Rodrigo, si me permites primero dar el agradecimiento a toda esta gente que, como bien dices, en lo particular estos últimos videos que hemos hecho, que ha sobrepasado todas las expectativas en reproducciones, ni yo me lo esperaba. Muchas gracias de corazón, porque pues bueno, al final lo único que tratamos es de transmitir vivencias propias y que ustedes también tienen todos los días, pero que no se tocan, no se hablan, no se dicen, y aquí abordamos con mucho gusto también, pero con mucho respeto. La familia ahora como tal, en esta encrucijada de este siglo XXI. Buena pregunta, Rodrigo. Yo primero comenzaría diciendo, externando a todos el concepto como familia, porque si hay un antes y un después. Todos los que están ahora escuchándome y que son de mi generación o generaciones un poquito más atrás, sobre todo aquí en México, en San Luis Potosí, que decían que era una ciudad mocha, porque todos iban a la iglesia y se ponían a orar, a rezar, en fin. Eso decía, porque ya de eso queda poco. Ya saben que yo no trato de meterme en temas de religión, pero eso decían de San Luis Potosí. Pero sí en particular México, en los años 50, 60, 70, el concepto con los que nuestros padres crecieron y se desarrollaron, básicamente, Rodrigo, sí existía una diferencia totalmente abismal de la familia, del patriarcado que existía en México, porque, insisto, era lo que se heredaba de nuestros abuelos, bisabuelos, el macho mexicano, hay que decirlo sin pena, sin nada. ¿Por qué? Porque pues fue lo que aprendieron. Una familia típica, tradicional, era precisamente el poder lo ejercía el padre de familia, el patriarca. Incluso mediaban golpes, mediaban maltratos y eran bien vistos, no se podían quejar. La corrección a un niño era a base de golpes, había violencia intrafamiliar, incluso a las mujeres las golpeaban, se golpeaban mucho. Ha habido infinidad de estudios de lo que estoy yo ahorita platicando y que afortunadamente ha ido trascendiendo esto. Pero es por eso más complejo de lo que estamos platicando, porque ¿qué tipo de concepto de familia hoy podemos decir que existe o que prevalece en la actualidad? Cuando crecimos nosotros en el seno de una familia ortodoxa, tradicional, que no es otra cosa, es que llevar con adoctrinamiento, con la doctrina de lo que debe de ser. Pues sí, efectivamente, ves a tu papá, ves a tu mamá, el papá es el que provee, la mamá era la ama de casa, a veces abnegada, a veces sumisa, y nosotros el rol que teníamos era seguir esos ejemplos, porque, como dijimos, los primeros años, la primera etapa de los primeros 7 años, los niños aprenden por imitación. Por ejemplo, lo que les rodea, lo que tienen hacia alrededor. Y entonces, pues nosotros, muchas generaciones crecimos con ese concepto de todos comer en la mesa, desayunar, comer, cenar, incluso ver la tele, era en familia, era ese estímulo que tenía el valor agregado. En algunas familias ya existían los divorcios, en algunas familias pues ya nomás existía un papá, ya nomás existía una mamá. Desde ahí comenzaban los estereotipos, o ver nosotros un estilo
diferente de familias con los que crecimos. Hay quien, también me tocó estar en colegios católicos, conservo todavía buenos amigos de colegios católicos, y que teníamos ese modelo, pero también contábamos con amigos que nos fuimos desarrollando en la primaria, en la secundaria, que ya venían con hogares disfuncionales, que crecieron sin ese tutelamiento con el que crecimos algunos de nosotros, y ya comenzaban a existir choques de estereotipos de carácter social. Eso ha pasado siempre, amigos, siempre ha pasado, siempre. Lo que pasa es que antes se escondía, antes, y todavía lo hemos platicado, se vivía de simulaciones, de apariencias, de que todo está bien, independientemente de lo económico. Esa es otra cosa que ya abordamos el video pasado. Hablo ahorita por lo que respecta al tema de la familia en particular. Pero ¿qué pasa? Vean ustedes los dedos de mi mano, son diferentes. Quien tenemos hermanos, quien tenemos hermanas, ¿cómo fueron esas infancias? Al final del día yo sí puedo decirles que yo en lo particular, porque cada quien tiene una historia de vida, cada quien tiene una familia de vida diferente. A mí sí me tocó salir a la cuadra de mi casa a jugar lo que ya hemos platicado, a la bicicleta, al fútbol, al bote pateado. Sí tuve una infancia yo muy aeróbica en cuanto a salir con mis amigos, los vecinos. La primaria, la secundaria. Yo tengo hermanos más mayores que yo, hermanas más mayores que yo, y como yo, pues un universo en la sociedad. Por eso aquí ya comienza, cuando dejas de ser niño, cuando estás en la pubertad, luego en la adolescencia, y te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas que ya no checan con lo que escuchaste en el colegio, con lo que vives en casa. Bienvenido al mundo. Bienvenido al mundo, bienvenido a la realidad, bienvenido a asomarte de veras a la vida real. Vivimos en una sociedad, y vaya que no estaba tan compleja como lo es hoy, porque que ya no checan con lo que escuchaste en el colegio, con lo que vives en casa. Bienvenido al mundo, bienvenido al mundo, bienvenido a la realidad. Bienvenido a asomarte de veras a la vida real. Vivimos en una sociedad, y vaya que no estaba tan compleja como lo es hoy, porque uno no escoge a sus papás, uno no escoge a sus hermanos, uno no pidió ni venir a este mundo, uno no escoge a su familia política, uno no escoge a sus tíos. Pero ahí estás en un escenario desconocido donde aparentemente pues eres parte de un núcleo, de un todo, pero no lo eres, porque entonces comienza la diversificación, el perfil y el carácter de cada quien. Y, insisto, y otra vez, yo por delante, el burro por delante, como dice vulgarmente. Pues yo fui muy inquieto, yo fui muy peleonero, siempre fui contra las reglas. Fui un niño y un adolescente extremadamente inquieto y siempre voluntarioso. Hice lo que yo quise, que no me arrepiento de ser así. Ojo, no me arrepiento, porque pues, hoy soy quien soy precisamente por ser como fui, de un perfil. Y los que me conocen, soy potosino. Hoy desayuné con algunos amigos que estuve con ellos desde la primaria y son servidores públicos, en fin. Estamos platicando, pues me conocen, genio y figura. Los que me conocen, ¿no?, en la facultad y en el servicio público, siempre he sido ese, el que habla de frente, el que dice las cosas por su nombre. Quien me conoce, y si no digan soy un mentiroso, y creo que ahora me he calmado hasta un poco, porque antes era lo triple. Pero entonces, yo empiezo a tomar un perfil con unas normas con las que crecí, diferente de mi familia, de una familia tradicional, conservadora. Pero yo empecé a tomar mi propio perfil. Me fui 3 años
a Estados Unidos. Cuando estuve en la PGR me fui muchos años, estuve en el Distrito Federal, viví 8 años, en fin, siempre ha sido así. Uno comienza, insisto, a tomar su propio carácter y su propio perfil de la vida. Sin embargo, crecemos, conocemos las parejas, las novias, en fin, y casi nunca terminas con la primer novia que pensaste que iba a ser tu esposa. No, así no acaba esto. Esta historia así no es. Y si es muy raro. Porque tampoco de tus demás hermanos, tus hermanas, no vas a escoger tampoco a tus cuñados. No vas a escoger a tus cuñadas. Y entonces comienza, ahora sí, de veras, 2 mundos distintos de lo que es la familia típica, tradicional, con un universo de gente extraña que tienes viviendo o cohabitando o conviviendo bajo un mismo techo. Aquí comienzan los asegúnes, porque los padres tradicionales quieren siempre tener a los pollitos comiendo, a sus pollitos comiendo del mismo plato en una misma mesa. Pero no saben que en esa mesa está quien te quiso defraudar, a lo mejor un cuñado o una cuñada quiso verte la cara, o te la vio, o te defraudó, o te robó, está enfrente de ti. A lo mejor no saben que tienes una hija que está muy bonita y que es de envidia de otros o de otras y te la tratan mal. Por eso la mamá no lo ve, ni los papás. ¿Por qué? Porque son tradicionales y quieren tenerlos a todos juntos, aunque saben que hay personas ahí que viven de la extorsión, que nunca han hecho nada, que los corren de todos los trabajos y estás en la misma mesa. Pero es una familia. De puerta para afuera es una familia. Entonces, si tú no quieres llevar o seguir con esa dinámica, pues lo más sano a lo mejor es retirarte. Pero eso a lo mejor está mal visto porque es un ingrato. Ya se desintegró del seno familiar, cuando entonces a lo mejor una cuñada o un cuñado fue el que se encargó de desintegrar esa familia. Pero a lo mejor ya hay una codependencia con el suegro, con la suegra, y los tienen tan trabajados psicológicamente que ya te echaron en contra los demás hermanos. Eso no lo ven, no lo pueden ver, amigas, amigos. Esa es una realidad que hoy por hoy está pasando. Los hijos, que es lo que más queremos nosotros, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos para nuestros hijos? Lo mejor, y una vida libre de todo violencia psicológica, en fin. Por eso ahí es donde ahora sí quiero llegar a esta parte de comenzar a decir, ¿qué es concepto de familia? ¿Cuál es el concepto de una familia de hipocresía, de apariencias, o una familia en donde al final yo a mi hijo, a mis hijos, a mi hija, ¿qué es lo que yo trato? Porque dentro de todo este proceso, si hay un hijo, una hija que le tocó un divorcio, y entonces va a haber a 2 hombres, que uno es su papá y el otro no, uno que es su mamá y la otra no, ya nos pusimos a pensar el choque tan tremendo con la que va a crecer esa persona. Pues hay que tener mucha capacidad de analizar, de conocernos y de dejar los egos soltar un poquito. Esos celos de que va a ver al otro como papá o la otra como mamá, ¿saben lo que significa? Quien lo ha vivido, es la muerte, es un infierno. ¿Y cómo aprende uno con eso? Por inteligencia, estudiando, y si no, pues con la realidad, con la dura realidad. Yo estoy convencido
que si yo creo poseer a mis hijos, soy un estúpido. Los hijos no se poseen, los hijos se aman. Los hijos son almas libres. Quien crea que posee a los hijos, perdón, está en un error. Los hijos no se poseen, un día se van a ir. El mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos es que me vean exitoso, que me vean feliz y que los llene de amor, independientemente de su entorno familiar y social. Porque entonces ya sabemos, si nosotros queremos en la actualidad crecer y crear a nuestros hijos como una familia ortodoxa de la vieja escuela, como se hacía de forma ancestral, no lo vamos a lograr. Quien crea eso, de verdad está en un error, se los digo, porque no podemos ser tan mezquinos, engañarnos y decir, como a mí me educaron, quiero educarlos. Habrá algunos hogares que lleven medianamente un perfil, ojo, medianamente, pero hoy día, con todo lo que consumen nuestros pequeños en las redes sociales y que ya dedicamos un programa entero total a decir y a pensar cómo actúan, cómo vale más ahora un like, cómo tiene más popularidad quien tiene más likes, cómo el mostrar fotos de viajes, de vida superflua, de materia, de vehículos, de quien viste mejor. Ya sabemos que eso están atrapados la juventud y que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, y que si pensamos nosotros que a través del regaño, a través de estarlos reprimiendo, para que sean como debería de ser o como piensa nuestra mente, estamos totalmente equivocados. Y eso hay que dejárselo a las personas, a nuestros papás, a nuestros abuelos. A esos ya no los vamos a cambiar. Estamos nosotros ahora con un reto fundamental, que es cómo vamos a tener el acompañamiento de nuestros hijos, cómo vamos a acompañarlos si hoy por hoy hay hogares totalmente disfuncionales, hay vidas que son totalmente opuestas a lo que debería de ser esa doctrina ortodoxa que debería de existir. Pues ya no existe, déjenme decirles que ya no existe. Hoy día debemos de ser nosotros tan flexibles y tener con nuestros hijos un acompañamiento en donde realmente hay que doblar las manos sin dejar de perder los valores, porque eso sí es importante. Y aquí yo, la verdad, no quiero meterme en temas que están muy de boga y que ya son de un tercer, segundo y primer mundo. Yo respeto ideologías, respeto formas de vida, respeto lo que incluso la ley ya ha aprobado y ni me quiero meter, pero los valores que sí pueda yo inculcarle a mis hijos, se los voy a inculcar yo de forma personal, yo en lo personal. Ellos van a crecer, ellos van a tener su propio criterio. Al final del día así es, insisto, los hijos son almas libres. El tema de familia, pues el tema de familia para mí, lejos de poseerlos, yo quiero brindarles amor, que crezcan con amor, que no crezcan creyendo que yo los poseo, porque al final del día, cuando yo no los vea, van a hacer lo que les da su gana y van a hacer lo que les prohíbo. Si crecen con amor, si ven el ejemplo de un papá amoroso, un papá que está ahí, un papá que puede predicar con el ejemplo, sin el regaño, pues es lo que al final del día se les va a quedar. No son de nuestra propiedad los hijos. Por eso es importante lo que me preguntas, Rodrigo, el tema de la familia. Pero ¿cuál concepto de familia? La familia que vive, como lo hemos platicado, de forma tradicional: papá, mamá, hijos, papá divorciado, mamá divorciada, con hijos de un mismo tronco. Las familias ahora modernas, en donde pues ya no hay acuerdos, en donde, pero eso forma, y si les preguntamos, ellos están bien. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar o prejuzgar? Insisto,
¿Qué escogimos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas? ¿Qué escogimos a nuestros tíos? ¿Qué escogimos a nuestros cuñados? Si hay delincuentes como hermanos, hay ladrones, ladronas, que nosotros los escogimos. Si se dedican a defraudar, si se dedican a defraudadores entre nosotros, se dedican a extorsionar y se dice nuestra familia, pero es la familia que así debe de ser. ¿Por qué? Porque todos son hermanos y crecimos y pues sí, pero la gente se va desviando, se va desviando. Preocúpate por ti. Y si fuiste víctima de tu propia sangre, si fuiste víctima de un hermano malagradecido, de una hermana malagradecida, pues bueno, aprende, porque si no, pues va a volver a pasar. Y más, si te vas a volver a sentar en la misma mesa y lo tienes enfrente, lo tienes viviendo contigo, más si ya intentó o vive de la extorsión, vive viviendo de los suegros y no lo sacas, y tiene a la esposa o al esposo que es tu hermano o tu hermana, y lo tiene hipnotizado, y ya también contagió a los padres, ¿qué vas a hacer con ese sátrapa, vividor o vividora? No puedes hacer nada, y es tu familia, y ahí lo tienes. Incluso hay señoras muy guapas que quedan viudas con hijos ya medianamente grandes o adultos, y ven que el pretendiente está con ella porque le quiere quitar lo poco que le quedó, lo mucho que tiene, su casa, su carro, su cuenta de bancos. Lo existe aquí en San Luis Potosí, en todas partes existe esos vividores y esas vividoras. O al revés, el viudo que todavía se mantiene bien, tiene cierta fortuna, tiene sus hijos, y luego está la trepadora, la que quiere quedarse con todo. Por eso yo digo, yo aviento el comentario y enchaléqueselo quien quiera. El tema es que hoy por hoy pasa eso, y eso se llama familia. Quiero decir yo, eso entra en el concepto. Pues no, porque los tribunales no estarían hoy día, de cada 5 o 4 matrimonios, 2 son de divorcio. Así está en San Luis Potosí. Hay que aprender a vivir con lo que somos, quienes somos, no juzgar ni prejuzgar. Yo sí diría, tratar de llevar a nuestros hijos, porque todo esto, Rodrigo, comenzó con los hijos, con las redes sociales, cómo lastimamos, pero también como familia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro rol que debería de ser? Hay historias terriblemente desgarradoras entre hermanos, terriblemente desgarradoras entre cónyuges, aquí en San Luis Potosí. En todo México, pues digo, y ahora que aprovecho también un saludo a nuestros amigos de verdad del interior de la República, que estoy sorprendido que por allá nos ven y por muchas partes, les mando muchos saludos por estos temas, gracias. Pero la verdad es que pocos se atreven a tocarlos por vergüenza, por pena, porque pues bueno, la libertad de expresión es una delicia, y más si no decimos nombre y apellidos, que estaría bien, pero bueno, realmente que se quede así. El tema es que son cosas que nadie toca y que todos vivimos, y que si nos ponemos a platicar en una mesa de café, esperando en una charla de amigos, y tocamos temas, empiezan a salir esos demonios y esos fantasmas y eso todo que están ahí, y que son de verdad terribles, porque los vivimos como familia. Cualquiera uno de ustedes tiene una historia, tiene un tema de familia. Y hoy en la actualidad, como están las cosas con la juventud, con las redes sociales, el estereotipo de concepto de familia, que es tan diverso, ya no podemos nosotros encasillarnos en lo que debería de ser, o en el deber ser, o en la forma ortodoxa de la familia. Amigos, eso ya se acabó. Quien piense que eso va a regresar como estaba antes está mal, y se los tengo que decir yo, que vengo de una familia ortodoxa, tradicional, típica, potosina. Ya no es así. Y aquí lo normal es que aprendamos a conocer a nuestros hijos, porque ya no traen ese vínculo que nosotros trajimos desde que nacimos. Insisto, porque lo que vimos, con lo que crecimos los primeros 7 años, actuamos por imitación. Hay quien ya viene de papás divorciados, mamás divorciadas, y con violencia intrafamiliar, en fin, con
hogares disfuncionales, donde no existe un papá, donde no existe una mamá. ¿Y qué pasa? Nada, nada. ¿Quiénes somos para juzgar? Nadie. Yo tengo que preocuparme por mi sangre, por mis hijos, por tratar de decirles qué es lo que medianamente está bien. Y eso con valores y con argumentos y un respaldo. No por lo que debería de decir, porque así dice la religión y muchas cosas. Pues eso ya no, ya los niños de hoy, ya la juventud, ya está en otro canal, entiéndanlo. Ya está en otro canal, ya nos rebasó la realidad. Y si no estamos nosotros dispuestos a estar en ese cambio generacional, estamos fritos. Prepárense a sufrir, a llorar, a decir por qué y los pecados. A ver, eso ya se acabó. Hoy día tenemos que estar en un concepto plural, y lo digo yo como papá, con mis temas que tengo yo personales. A mí no me queda más que apoyar a mi hija, a mis hijos, entender cómo es la juventud hoy día, estar a nivel de darles un acompañamiento sin dejar de saber que no los puedo poseer, porque sería un estúpido si pensaría que poseo a mis hijos. No son ni de mi posesión, son almas libres. Y lo único que puedo hacer es darles un acompañamiento medianamente regular, porque ellos van a tener sus propios conceptos de lo que es familia, de lo que es sociedad, de cómo transitar en esta sociedad, porque son de otra generación. Y el papá, pues únicamente a futuro va a ser el papá que estuvo conmigo y que me recuerden con cariño y que les pueda yo facilitar un poquito ese transcurso por esta vida que es hermosa, y decirles: hijos, soy feliz, que me vean feliz, que me vean pleno, y que pueda yo demostrarles y compartirles lo que se pueda, pero sobre todo amor. Es lo único que yo les puedo acompañar, con amor, con un amor de a de veras, sin condiciones. Duele a veces porque uno quisiera volverlos a tener aquí abrazados, que nos apapachen, que nos besen. Ya no, porque últimamente pues ya hasta les da pena que los vean. Y yo me acuerdo también cuando mi mamá iba y me llevaba a la escuela y me daba un beso y dice: no, mamá, no me beses porque me van a ver. Y pues es normal, así van creciendo. Llega un momento en donde se acuerdan del viejo, se van a acordar del papá, porque la vida es cíclica, o cuando tengan sus hijos, o cuando ya no estemos aquí. Yo les pregunto a ustedes: ¿y ustedes de qué clase o de cuál familia? No me refiero a clases sociales, me refiero a clase o cuál tipo de familia pertenecen o pertenecemos. Y bien, para no perder el tema y el hilo de la familia, mañana es Día del Padre. El de la voz pues tiene la dicha de ser padre, y les mando bendiciones, un abrazo a todos los que dejamos esa semillita y que hoy día podemos abrazarnos dando dolores de cabeza y los disfrutamos muchísimo. Feliz, feliz Día del Padre a todos los que tienen esa dicha de serlo. Muchas bendiciones.